Bueno, muchas gracias. ¿Tienen frío allá atrás? ¿No? Es que aquí, de veras, nos estamos congelando. Yo no sé si quieren que nos enfermemos quienes estamos acá, pero yo estoy muriéndome de frío. Traigo las manos heladas. Podemos adelantar. Bueno, entonces, por favor, tengo todo el rato pidiendo, haciendo señas, sin ninguna influencia, como pueden ver, no tengo poder, porque desde que empezamos, desde que nos sentamos, les estoy diciendo, arreglen el aire, por favor, está muy bajo, nos estamos muriendo de frío, pero bueno, en fin, pero a cosas más nobles. Yo quiero manifestar hoy una preocupación que pareciera que no es importante, pero me parece que es una cuestión fundamental en toda la conversación que hemos tenido el día de hoy. Cuando se habla de los avances y de los retrocesos, nosotros tenemos que valorar, y nosotras en este conversatorio, tenemos que valorar los aciertos y obviamente seguir enumerando los pendientes. Pero hay algunos aciertos que ponen al Estado mexicano en una relevancia tal que no podemos permitir retrocesos. En junio de 2011 hubo una reforma a 11 artículos de la Constitución en materia de derechos humanos. Desde que yo fui la diputada la primera ocasión, en el año 97-2000, formé parte inclusive de las comisiones que se empezó a discutir la magnitud de la reforma constitucional para incorporar en el título primero de garantías individuales los derechos humanos. Siempre, desde entonces, hay en cada legislatura comisiones ad hoc, incluso integradas por ambas cámaras, para trabajar en esta materia, y nunca se pudo concretar. Hasta en la legislatura pasada, por fin se logra dar un paso mucho más trascendental respecto de las discusiones en las que yo participé, mucho más. Alguien podría decir que a lo mejor faltó tocar el 133 constitucional. Yo creo que no. Pues el primero constitucional está clarísimo, porque además modifica todo el título. Ahora bien, yo creo que quienes lo aprobaron no se dieron cuenta de la magnitud de determinar la resolución de esta, como va siguiendo el Estado mexicano su jurisprudencia, en el sentido de poner por encima de cualquier tratado internacional la Constitución, luego los tratados internacionales, luego las leyes secundarias, etcétera. Esta resolución de esta pirámide kelseniana quedó efectivamente remontada al poner el mismo nivel los tratados de derechos humanos con la Constitución, o sea, los tratados que México apruebe, junto con otro precepto muy importante que está en el tercer párrafo del primero constitucional, que dice: y también las normas sobre derechos humanos. Es decir, además de tratados de derechos humanos, también normas que refieren a derechos humanos que obviamente estén en otros tratados que no son de derechos humanos. Cualquier otro tratado comercial, de marítimo, qué sé yo, que refiera a una norma inscrita en materia de derechos humanos, también tiene esta misma relevancia constitucional. Y hoy precisamente se está discutiendo en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Puntos Constitucionales, resolver una iniciativa que va atrás de lo que logramos en la reforma del 11 de junio del año 2011. ¿Y por qué lo menciono? Porque cuando hablamos de la CEDAW, tiene, con este cambio constitucional, Soledad, pones exactamente en un nivel de la Constitución. Obviamente estamos obligados a armonizar estos tratados con todas nuestras normas jurídicas, con todo el marco jurídico mexicano, eso lo sabemos, pero ya poner esta relevancia en donde la Constitución, a partir de este bloque de convencionalidad que está determinado en el primero constitucional,
nos permite entonces darle un estatus constitucional, sin lugar a dudas, a la CEDAW. Pero no solamente, también en la Convención Belén do Pará, que es una convención del continente americano que no tiene desperdicio, muy superior a las otras convenciones, por ejemplo, la que tiene Europa, pero años luz. Y entonces, cuando Marcela Lagarde mencionaba que la violencia de género no solamente se encuentra en el ámbito privado, sino también en el ámbito público, es porque nosotras armonizamos la Convención Belén do Pará en esta ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. No contra, sino de acceso, en una visión estructural mucho más, que va en el sentido de lo que Soledad nos ha dicho en su intervención, es decir, configurarnos como individuas, no como un bloque, como un objeto, como alguien que está en un grupo de vulnerabilidad, sino desde esta visión estructural de que la humanidad está constituida por hombres y mujeres, punto. Y bueno, las mujeres tienen que empezar a trabajar con todos los aliados que también tienen que estar, porque ningún cambio se puede lograr si no está también el enemigo. Digo, eso hemos aprendido de la historia, de las guerras y de la paz. Entonces, tenemos que sacar adelante todo lo que tenemos pendiente, justamente también con ellos que no quieren cambiar, porque tienen que compartir el poder, pero no solamente, tienen que compartir las responsabilidades del ámbito privado. Y en ese sentido es muy importante destacar un convenio, el 156 de la Organización Internacional del Trabajo, que habla sobre la organización de las relaciones familiares, que no tiene desperdicio, aunque es muy chiquito, no tiene desperdicio. Claro, con toda la gama, con toda la gran cantidad de tratados internacionales, pero también de acuerdos gubernamentales que han sido impulsados en el marco del PNUD, de la CEPAL, de las conferencias emblemáticas que se han realizado de la mujer con sus revisiones cada 5 años, o la conferencia del Cairo o la conferencia de Viena, etcétera, etcétera, con otras convenciones como la Convención Internacional de Derechos de la Niñez, que ya este año vamos a tener el segundo año, que se conmemora el 5 de octubre como el Día Internacional de la Niña, o sea, no del niño, sino de la niña específicamente, para poner énfasis en las discriminaciones por la condición de género, también de las niñas, de las adolescentes menores de 18 años de edad. Es decir, hay una gran avance que hemos dado como Estado mexicano, que hoy debemos cuidar para que no sigan preocupados, sino que nos pongamos a trabajar en qué significa los derechos difusos, porque en eso va sentido las dos reformas, tanto la que está en la Cámara de Diputados como la que presentan aquí en el Senado. Y por supuesto poner una gran relevancia en el principio pro persona. No es pro hombre, es pro persona. De ese tamaño es la magnitud de esta revolucionaria reforma constitucional, que me parece que simple y sencillamente hay que ponernos a trabajar y esgrimirla, invocarla, ¿no?, argumentarla en todo lo que hagamos para que hemos seguido haciendo, para que logremos que efectivamente las mujeres de todas las edades, incluyendo también a quienes son menores de edad, seamos realmente consideradas, reconocidas como sujetas de derechos. Entonces, me llama mucho la atención, en primer lugar, la relatoría que es de tu autoría, de esta revisión del cumplimiento de la CEDAW por parte del Estado mexicano. Yo creo que ciertamente, como dice la propia CEDAW y todos los tratados, deberíamos utilizar en el sentido correcto de la utilidad las recomendaciones que se han hecho de agosto del año pasado al Estado mexicano, que son de tu autoría, Soledad, para que motivemos
las agendas, para que motivemos la organización de la sociedad civil y sobre todo para que se conviertan en un eficiente, en que se note un gran movimiento nacional para seguir exigiéndonos, vaya la redundancia, para solicitarnos de manera puntual, que viene siendo una forma de decir protocolariamente, diplomáticamente, exigirnos cuentas al Congreso de la Unión. Porque, miren, Malú y yo podemos proponer todas las reformas que queramos, que no pueden tener, que si usted la lee no tiene desperdicio. La igualdad sustantiva y efectiva, que no solamente abarca partidos políticos, no solamente abarca al poder legislativo, sino también al poder ejecutivo, pero no solamente, también organismos autónomos, pero no solamente, también al poder judicial, pero no solamente, a sindicatos, empresas, es decir, transversalmente. Igualdad sustantiva y efectiva, es decir, creando los mecanismos desde el Estado para hacer plausible esta igualdad sustantiva concebida totalmente distinta a la diseñada, a la concebida en el siglo V por San Agustín, por cierto. Sí, a propósito del derecho canónico, que luego está muy de moda en el país, ¿no? No, y invocamos hay que ponerse a modificar ese himno nacional para efectivamente el dedo de Dios, que fue esgrimido por la alcaldesa de Monterrey, pues ya lo deroguemos del himno nacional. Por favor, ¿no están de acuerdo? Porque una cosa es el derecho y otra cosa es el derecho canónico. Lo que ella está invocando es el derecho canónico y es una servidora pública. Con todo respeto a su desesperación, que la puedo comprender, y los miedos que puede tener, porque no es cualquier cosa estar de alcaldesa de una ciudad que ahora está viviendo una crisis terrible. Sí, lo sabes, pues ha recorrido el mundo la noticia. Y luego las explicaciones que se pone a dar. Y pues es verdaderamente terrible. A mí me acongoja la situación que de repente tan preocupante de sentirse en una desolación quien está al encargo de una responsabilidad del tamaño de gobernar un municipio como Monterrey en un estado como Nuevo León, que hasta hace poco tiempo era un estado que estaba en el primer nivel del Producto Interno Bruto, el más importante. Aquí no pasaba nada. Como dicen mis amigas y mis amigos de allá, dejamos la puerta abierta, era un pueblo grandote. Ahora no es así, pero no es así allí y no es así en todos los demás estados del país. Y entonces ahora voy a hablar de los retos, ¿sí? Efectivamente, las organizaciones de Chihuahua, Gloria, ya están en comunicación con nosotras. ¿Para qué? Porque necesitamos volver a poner a Chihuahua y sobre todo a Ciudad Juárez, pero junto con otros estados también, para seguir insistiendo en que no se nos ha olvidado Ciudad Juárez, no se nos ha olvidado la impunidad. No se nos sale, y luego de repente encontrar respuestas del gobernador cuando dice aquí no hay desapariciones forzadas. De veras, yo no sé en dónde vive. ¿Dónde vive? Entonces, el país está en un desastre terrible. Hay claras evidencias de que muchas de las desapariciones forzadas de niñas, de adolescentes, están siendo utilizadas para trata de personas. Por cierto, trata y es un delito federal. Necesitamos trabajar mucho en eso porque ahora estamos frente a responsabilidades en donde tenemos que perfeccionar una ley que garantice su implementación efectiva en todo el país. Pero así como esta, efectivamente, como ya lo anunció Malú, tenemos que revisar los mecanismos que nosotros escribimos en las leyes para que sean efectivos, para que no haya este prejuicio de que hay una invasión del ámbito federal a las entidades federativas, por ejemplo, en el caso de las declaratorias de alerta de violencia de género. O sea, no se entendió. Miren, yo recuerdo, Marcela y yo nos pasamos 6 años explicándoles a las mujeres, con todo respeto a Marcela todavía no estabas ahí, pero nos encargamos, siempre les decíamos perdonen, pero están entendiendo mal la ley general. Y además, ¿de dónde sacan que la alerta la tiene que discutir el sistema? Lo están inventando en un reglamento. Eso no dice la ley. Bueno, en fin, entonces yo creo que ahora tenemos espacios que podemos
trabajar, y yo lo reconozco en el caso del Instituto Nacional de las Mujeres y de manera muy particular con Lorena Cruz, su presidenta, porque nos invitó y estamos en una reunión de trabajo donde estamos ONU Mujeres, donde está Cámara de Diputados, donde está el Senado, donde están expertas que trabajaron, que ahora son ciudadanas de a pie, pero que en su momento eran diputadas, como el caso de Marcela Lagarde. Es decir, pues claro, porque la hermenéutica de la ley pues es muy importante, y entonces quienes pensaron la ley tienen que estar allí. ¿Para qué? Para que logremos el perfeccionamiento de las leyes a la revisión de todos estos años de su aplicabilidad y efectivamente podamos garantizar su aplicabilidad de manera eficaz. Porque si no cambiamos el estado de cosas a favor de los derechos humanos de las mujeres, pues entonces ¿para qué estamos aquí? ¿No? La verdad, ¿no? Entonces, sí, hay una gran cantidad de situaciones que tenemos que ir poco a poco ordenando en el Pacto por México, en los trabajos de las cámaras, con alianzas con las organizaciones no gubernamentales. Lo que menos nos sirve, amigas, amigos, es la pasividad. Yo creo que en ese aspecto úsenos, se los digo en serio. Muchas gracias.